Mi nombre es João, y para el mundo, legalmente, morí hace casi 60 años en el fondo del Océano Atlántico. Durante la mayor parte de mi vida, he sido un fantasma, un hombre con el rostro de un extraño, pero con el corazón anclado a una familia que me lloró y me olvidó. El mundo hoy ve mi vejez como el tranquilo epílogo de una vida de trabajo humilde, bendecida por la gloria de mi nieto, Cristiano. Y no hay bendición más grande que él y su madre, mi hija Dolores. Son la prueba viviente de que la sangre y el amor son más fuertes que el tiempo, más fuertes que la distancia e incluso más fuertes que la propia muerte. Pero la verdad de mi viaje, la historia de cómo fui dado por muerto y de cómo volví, ha sido nuestro secreto más guardado. Es una historia de supervivencia en el infierno, de un exilio de décadas y de un regreso silencioso a mi propia tierra, donde viví como un espectro, observando desde las sombras cómo crecía mi familia, cómo nacía mi nieto y cómo su talento se convertía en la promesa de nuestra redención. Hoy, a mis 80 años, y con el permiso y el amor de esa misma familia, he decidido volver de entre los muertos por segunda vez para contarlo todo. Antes de embarcarte conmigo en el viaje que me arrancó de mi vida y me arrojó a un mundo desconocido, quiero pedirte que te conviertas en el confidente de esta increíble historia. Durante décadas fui un hombre sin nombre, un fantasma que anhelaba poder abrazar a su propia hija. Contar mi verdad ahora es el acto final para reclamar la vida que me fue robada. Si estas primeras palabras han despertado tu curiosidad, si quieres conocer la odisea de supervivencia, sacrificio y amor incondicional que se esconde detrás de la leyenda de mi nieto, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado de la pantalla, hace que mi larga soledad haya valido la pena. Por favor, suscríbete al canal para que mi historia, una vez contada, nunca más vuelva a perderse en el mar del olvido. Dale un me gusta a este video si crees en el poder del amor familiar para superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. Y como siempre, me emociona profundamente saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi relato, el de un hombre que volvió de la tumba, puede viajar por el mundo y conectar con otras almas. Le da un propósito a todos mis años de sufrimiento silencioso. Gracias por estar aquí. Ahora, déjame llevarte a mi última noche como un hombre vivo. Mi vida antes de la tormenta era sencilla y feliz. Era un joven marinero, fuerte, enamorado de mi esposa, María, una mujer con una sonrisa que podía calmar cualquier tempestad en el mar y en mi corazón. Y teníamos a nuestra pequeña Dolores, una niña de apenas 2 años, llena de una vida y un carácter que ya entonces prometían la mujer extraordinaria en la que se convertiría. Mi vida era el mar. Pasaba meses fuera, en barcos mercantes que surcaban las rutas entre Portugal, África y América del Sur. Era un trabajo duro, peligroso, pero era un trabajo honrado que me permitía darle a mi familia un futuro. Cada vez que volvía a casa, al puerto de Funchal, sentía que había llegado al paraíso. Los brazos de mi esposa y la risa de mi hija eran mi verdadera recompensa. Mi último viaje fue en un viejo carguero llamado el Lusitano. Llevábamos una carga de vino y corcho a Brasil. El viaje de ida fue tranquilo,
Pero el de vuelta fue una cita con el diablo. Recuerdo la última tarde. El cielo se puso de un color extraño, un amarillo enfermizo, y el mar, que había estado en calma, empezó a respirar con una agitación profunda y amenazante. Los marineros más viejos, hombres que habían pasado su vida entera en el océano, miraban el horizonte y se persignaban en silencio. Yo era joven y arrogante, y no sentí el mismo miedo. Había sobrevivido a otras tormentas como la que se nos vino encima esa noche. Comenzó como un viento furioso que arrancaba las olas y las escupía contra la cubierta. Luego llegó la lluvia, una cortina de agua tan densa que no se veía a 1 metro de distancia. Y después, las olas. No eran olas, eran montañas de agua negra que se levantaban y caían sobre nuestro pequeño barco como si fuera un juguete. El barco crujía, gemía, cada viga protestando contra la furia de la naturaleza. Perdimos el timón primero y quedamos a merced de la tormenta, girando sin control. Luego, uno de los mástiles se partió con el sonido de un hueso gigante rompiéndose. El pánico se apoderó de la tripulación. En medio del caos, de los gritos, del rugido ensordecedor del viento y del mar, mi único pensamiento era una imagen: el rostro de mi esposa y de mi pequeña Dolores esperándome en el puerto. Esa imagen fue la que me mantuvo luchando, la que me hizo aferrarme a un cabo mientras olas del tamaño de casas barrían la cubierta, llevándose hombres y todo lo que no estuviera soldado al casco. La lucha duró horas, una eternidad, y entonces llegó el golpe final. Una ola monstruosa, más grande que todas las demás, nos levantó y nos dejó caer en el abismo. El impacto fue brutal. Sentí como el barco se partía debajo de mí. Y de repente solo había agua helada, oscuridad y el sabor a sal y a muerte en mi boca. Me aferré a un trozo de madera, un resto del naufragio, mientras el mar me engullía y me escupía. Vi a otros hombres a mi alrededor, sus gritos ahogados por el estruendo de la tormenta. Y poco a poco, los gritos cesaron. Me quedé solo, flotando en la inmensidad de un océano asesino, con la única compañía de la imagen de mi familia, mi faro en la noche más oscura de mi vida. No sé cuántas horas o días pasé a la deriva en aquel océano furioso. El tiempo perdió todo su significado, reducido a un ciclo brutal de olas, de sed y de un sol que me quemaba la piel durante el día, y una hipotermia que me helaba los huesos por la noche. Me aferré a aquel trozo de madera como si fuera el último vestigio de la existencia, mi cuerpo entumecido, mi mente flotando en un delirio febril. Mi único anclaje a la realidad era el rostro de mi esposa María y de mi pequeña Dolores, una imagen que proyectaba en mi mente una y otra vez, una oración silenciosa para no rendirme. Cuando ya estaba a punto de entregarme, cuando mis brazos no podían más y la oscuridad me llamaba, oí un sonido que no pertenecía a la tormenta. La bocina grave y profunda de un gran barco. Al principio, creí que era una alucinación. Pero entonces, a través de la niebla de mi agonía, vi su silueta, un gigante de acero emergiendo de la bruma. Grité, o creo que lo hice, aunque de mi garganta solo salió un graznido ronco. Milagrosamente me vieron. Me rescataron del mar, subiéndome a la cubierta con una red, como a un pez exhausto.
estaba más muerto que vivo. La tripulación que me salvó no era portuguesa. Hablaban un español rápido y con un acento que yo no reconocía, salpicado de otras palabras extrañas. Su barco era un venezolano que transportaba café. Me había encontrado por casualidad en su ruta de regreso a casa. Me cuidaron, me dieron agua, comida, ropa seca. Pero yo era un hombre sin identidad. Mi documentación, junto con todo lo demás, se había hundido con el Lusitano. Cuando intenté explicarles quién era, de dónde venía, y la necesidad desesperada que tenía de contactar con mi familia en Madeira, me miraban con compasión, pero con impotencia. No tenían radio de largo alcance, y su destino era La Guaira, el puerto de Caracas, a miles de kilómetros de mi hogar. Al llegar a Venezuela, mi situación se volvió aún más desesperada. Era un inmigrante ilegal, sin un solo papel, en un país del que no sabía nada y cuyo idioma apenas chapurreaba. Las autoridades portuarias me retuvieron, me interrogaron, pero sin pruebas de mi identidad, sin los restos de mi barco. Mi historia de un naufragio en medio del Atlántico les sonaba a fantasía. Me veían como un polizón, un problema del que querían deshacerse. Tras unas semanas en un centro de detención, logré escapar. Y así comenzó mi largo exilio. Me convertí en un fantasma, en una tierra extraña. Durante casi 20 años viví una vida en las sombras, una vida de lucha constante. Hice de todo para sobrevivir. Trabajé en plantaciones de caña de azúcar, en la construcción de carreteras en la selva, en barcos de pesca en el Caribe, donde el patrón era casi tan tiránico como el mar. Eran trabajos brutales, de esos que nadie quiere, de esos donde no se hacen preguntas sobre tu pasado. Cada día era una batalla por la supervivencia, pero en mi mente, cada día era también un paso más cerca de casa. Mi única y absoluta obsesión era ahorrar dinero para volver a Madeira. Vivía con una frugalidad de monje. Me alimentaba de lo más barato. Dormía en los lugares más humildes. No gastaba un céntimo en vicios o en lujos. Todo, absolutamente todo lo que ganaba, lo convertía en dólares, la única moneda que me parecía segura, y lo guardaba en un cinturón de cuero que cosí por dentro, mi tesoro secreto que nunca me quitaba, ni para dormir. Durante esos 20 años, la soledad fue mi compañera más fiel. No podía echar raíces. No podía permitirme amar a otra mujer, ni tener amigos íntimos, porque mi corazón y mi alma seguían en Madeira. Mi única vida social eran las conversaciones silenciosas que mantenía cada noche con mi familia. Cerraba los ojos y hablaba con María. Le contaba mi día, le pedía perdón por mi ausencia, le juraba que volvería. Y hablaba con mi Dolores. La imaginaba creciendo. En mi mente, su rostro de niña se iba transformando en el de una adolescente y luego en el de una mujer. Imaginaba su carácter y estaba seguro de que se estaría convirtiendo en una persona fuerte, buena y valiente, como su madre. El orgullo que sentía por esa hija a la que veía crecer en mi imaginación era real. Era el motor que me impedía derrumbarme. Elogiaba en silencio su supuesta fuerza, su increíble capacidad para seguir adelante sin mí. Estaba convencido de que mi esposa estaba criando a una hija maravillosa, y esa convicción me daba una razón para seguir luchando. Tenía que volver para conocer a la mujer en la que se había convertido mi pequeña. Varias veces intenté enviar mensajes a casa. Le pagué a marineros portugueses que encontraba en los puertos
para que llevaran cartas a mi familia. Les di mi dirección, mi historia, pero nunca recibí respuesta. No sé si las cartas se perdieron, si los marineros me engañaron o si mi familia, creyéndome muerto, se había mudado. Esta falta de noticias era una tortura, una herida abierta. Vivía con la certeza de que mi familia me había llorado y enterrado en su memoria. Yo era un muerto viviente, un espectro atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Pero nunca perdí la fe en que un día el amor que sentía por ellos me guiaría de vuelta a casa. Y finalmente, después de 20 años de un trabajo inhumano y de un ahorro obsesivo, reuní lo suficiente. Tenía el dinero para un pasaje, no en la bodega de un carguero, sino en un avión. Tenía lo suficiente para empezar de nuevo. El fantasma, por fin, iba a volver a casa. Pero no tenía ni idea de que el verdadero desafío, la prueba más dolorosa de todas, no había sido el exilio, sino lo que me esperaba a mi regreso. Entendido, dando continuidad a la historia. El viaje de regreso fue un tormento de esperanza y de pánico. 20 años. Había pasado casi una vida entera. En el avión que cruzaba el Atlántico, yo no era un pasajero más. Era un fantasma que volvía a su tumba con la esperanza de encontrarla vacía. ¿Qué encontraría? Mi esposa María me habría esperado. Era una esperanza cruel e irracional, lo sabía. ¿Cómo podría una mujer joven esperar a un marido declarado muerto durante 2 décadas? ¿Y mi hija? Mi pequeña Dolores. Ya sería una mujer adulta. ¿Me reconocería? ¿O sería yo para ella solo un extraño con el rostro de un fantasma? Cada kilómetro que me acercaba a Madeira era a la vez una alegría y una tortura. Cuando el avión finalmente aterrizó en Funchal y volví a respirar el aire de mi tierra, una mezcla de flores y de sal, sentí que mis rodillas iban a ceder. Estaba en casa, pero mi hogar ya no existía. Fui a nuestro antiguo barrio, a la calle donde habíamos vivido. Y allí, en el lugar donde estaba nuestra pequeña casa, encontré un edificio de apartamentos nuevo. Nuestra casa, junto con nuestro pasado, había sido demolida. Sentí un vacío tan grande que casi me caigo. Con el corazón en un puño, empecé a preguntar a los vecinos más viejos, a los pocos que quedaban y que podían recordar a un joven marinero llamado João, que se había perdido en el mar tantos años atrás. Y así, pieza por pieza, reconstruí la historia de la vida que había continuado sin mí. Mi esposa, María, me había llorado durante años. Se había negado a aceptar mi muerte, aferrándose a una esperanza que, con el tiempo, se fue desvaneciendo. Finalmente, después de casi 7 años de luto, y por la insistencia de su familia, que la instaba a pensar en el futuro de su hija, se había vuelto a casar. Se casó con un buen hombre, un panadero viudo, un hombre sencillo y trabajador que había criado a mi Dolores como si fuera su propia hija. Me contaron que él siempre había respetado mi memoria. La noticia, aunque esperada en la parte más racional de mi cerebro, me golpeó con la fuerza de una ola. No sentí rabia, ni celos, sentí una profunda y abrumadora tristeza. Ella había hecho lo correcto, había sobrevivido y había protegido a nuestra hija. Mi amor por ella en ese momento se transformó en una admiración infinita, pero también comprendí que yo ya no tenía lugar en su vida. Finalmente, me dijeron dónde vivía mi hija, Dolores Aveiro.
Se había casado con Dinis, un buen hombre, aunque con sus propias luchas, y tenía 4 hijos, mis nietos. Fui hasta su barrio, un barrio humilde de trabajadores. La vi. Estaba tendiendo la ropa en un patio. Ya no era mi pequeña de 2 años, sino una mujer joven, de una belleza fuerte y cansada, la belleza de las mujeres que luchan cada día. Se movía con una determinación, con una fuerza que me llenó de un orgullo tan doloroso que casi grito su nombre. Y entonces salieron los niños a jugar al patio. Y entre ellos vi a un niño flaco, de unos 6 o 7 años, con una energía inagotable y unos ojos que contenían un fuego que reconocí al instante. Era Cristiano. Era mi nieto. Me quedé allí, escondido al otro lado de la calle, durante horas, simplemente observando. Vi a Dolores reír con sus hijos. La vi regañarlos con cariño. Vi el amor, la normalidad, la vida que habían construido sobre las ruinas de mi desaparición. Y en ese momento tomé la decisión más difícil y más importante de toda mi existencia. Podía cruzar esa calle, podía presentarme, reclamar mi nombre, mi lugar. Podía hacer que el fantasma volviera a la vida. Pero, ¿a qué precio? Destrozaría la paz de María, la mujer que amaba, y de su buen marido. Traumatizaría a mi hija Dolores, enfrentándola a un padre al que creía muerto, obligándola a reescribir toda su vida. Y a mis nietos. ¿Qué sería yo para ellos? Un abuelo aparecido, una historia de terror y de milagros que perturbaría su infancia. Miré aquella escena familiar, aquella felicidad imperfecta pero real que habían luchado tanto por construir, y supe que el mayor acto de amor que podía hacer por ellos era permanecer muerto. Fue mi segundo naufragio. El primero me había robado mi vida. Este segundo me robaba mi identidad. Decidí convertirme en su ángel guardián secreto. No podía ser su abuelo, fantasma, pero podía ayudar a allanar su camino. Alquilé una pequeña habitación en otra parte de la ciudad, bajo un nombre falso. Usé el dinero que había ahorrado durante mis 20 años de exilio no para reconstruir mi vida, sino para apoyar la suya desde la distancia. Y me dediqué a observarlos. Me convertí en un experto en sus rutinas, en sus luchas. Veía la increíble batalla diaria de mi hija Dolores para criar a 4 hijos con muy pocos recursos. Mi admiración por ella crecía cada día. Es una mujer de una resiliencia y un coraje que desafían toda descripción. Es la heroína anónima de esta historia, la que mantuvo a la familia a flote con el puro poder de su amor de madre. Y observé a Cristiano. Veía su talento florecer en las calles polvorientas. Veía su pasión, su disciplina innata. Y vi en él la encarnación de mi propia supervivencia, de la promesa de un futuro mejor para nuestra sangre. En el momento en que decidí permanecer muerto para mi familia, mi vida encontró su único y definitivo propósito. Toda mi existencia, cada gota de mi energía, cada céntimo que poseía, se dedicaría, en secreto, a asegurar que ese niño, mi nieto, tuviera la oportunidad de conquistar el mundo que a mí me había dado por muerto. Yo sería el fantasma que susurrara al viento para empujar sus velas. Mi vida como el fantasma guardián de la familia Aveiro se convirtió en un delicado juego de ajedrez, una partida jugada desde las sombras contra el destino y la pobreza. El dinero que había acumulado durante mis 20 años de exilio se convirtió en mi arma secreta.
un fondo de guerra que administraría con la precisión de un general para asegurar que el ejército de mi familia tuviera siempre los recursos para seguir luchando. Mis intervenciones tenían que ser anónimas, milagrosas, gotas de lluvia caídas de un cielo despejado. Me convertí en un maestro de la caridad clandestina. Recuerdo la primera vez. Supe a través de las conversaciones del barrio que mi hija Dolores estaba agobiada por una deuda con el tendero local, una deuda acumulada para poder darles de comer a sus hijos. Una noche esperé a que el tendero cerrara. Me acerqué a su puerta y deslicé por debajo un sobre con la cantidad exacta de la deuda y unas pocas monedas más. Dentro solo había una nota escrita con una caligrafía torpe que no era la mía. Nadie en esta isla debería pasar hambre. De un amigo. Al día siguiente, desde la distancia, vi a Dolores salir de la tienda con los ojos llenos de lágrimas de alivio. Esa pequeña victoria, ese pequeño peso que le quité de encima, fue para mí más valioso que todo el oro del mundo. Pero mis esfuerzos se centraron rápidamente en el verdadero diamante de nuestra familia, el talento de Cristiano. Veía a ese niño jugar en el campo de tierra con unas viejas zapatillas de correr, con las suelas despegadas, y mi corazón se rompía. Sabía que para que su don floreciera, necesitaba las herramientas adecuadas. Fue entonces cuando realicé mi primer gran acto como su benefactor secreto. Fui a la única tienda de deportes buena de Funchal y compré las mejores botas de fútbol para niño que tenían. Eran caras, un lujo que mi hija nunca se habría podido permitir. Esa noche, antes del amanecer, me acerqué a su casa con el sigilo de un ladrón, pero uno que venía a dar en lugar de a quitar. Dejé la caja de zapatos en el umbral de su puerta con una simple nota: para un futuro campeón. Me escondí al otro lado de la calle y esperé. Vi la puerta abrirse, vi la sorpresa en el rostro de Cristiano. Vi cómo sacaba las botas de la caja, como si fueran el tesoro más grande del mundo. Lo vi abrazarlas contra su pecho. Y yo, su abuelo fantasma, lloré en silencio en la oscuridad. Una mezcla de una alegría inmensa y un dolor profundo por no poder estar allí para dárselas yo mismo. A partir de ese día, mis regalos se volvieron más estratégicos. Cuando Cristiano se unió a su primer club, el Andoriña, supe que las cuotas mensuales y los gastos de viaje eran una carga pesada para Dolores. Fui a la oficina del club. Le dije al secretario que yo era un antiguo emigrante que había vuelto a Madeira, que no tenía familia propia y que quería patrocinar a un joven talento local de forma anónima. Pagué la cuota de Cristiano para todo el año. El secretario, un buen hombre, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Para el club, era una donación, era la inversión más importante de mi vida. Asistía a todos sus partidos. Me escondía entre la multitud, en la última fila, con una gorra calada para que nadie me reconociera. Sufría con cada falta que le hacían y celebraba cada gol con un puño apretado en el bolsillo. Un grito silencioso que solo mi corazón podía oír. Era una tortura dulce. Verlo jugar, ver su pasión, su increíble determinación, me llenaba de un orgullo que casi me asfixiaba. Y tengo que decir esto, y es la verdad más profunda. Mis pequeñas ayudas habrían sido inútiles sin el carácter de ese niño y el trabajo de su madre. Yo podía comprarle las botas, pero no podía darle su ética de trabajo.
Yo podía pagar sus cuotas, pero no podía infundirle su hambre de victoria. Esas cualidades son suyas, innatas, forjadas por el ejemplo de su madre, mi hija Dolores. Ella era quien lo llevaba a los entrenamientos después de haber trabajado 10 horas. Era ella quien le inculcaba la humildad y el respeto. Yo era simplemente un jardinero secreto que se limitaba a quitar las malas hierbas del camino para que la flor más extraordinaria pudiera crecer sin obstáculos. Mi objetivo final, mi gran estrategia, era sacarlo de la isla. Sabía que su talento era demasiado grande para Madeira. Necesitaba ser visto, necesitaba una plataforma más grande. Y esa plataforma era Lisboa. Usando mis contactos anónimos, me enteré de cuándo vendrían los ojeadores de los grandes clubes. Y me aseguré, a través de donaciones anónimas al club, de que el equipo de Cristiano viajara a los torneos donde esos ojeadores estarían presentes. Fue una operación larga y costosa que agotó casi todos mis ahorros del exilio. Pero finalmente dio sus frutos. La noticia de que el Sporting de Lisboa quería a Cristiano para una prueba fue el día en que supe que mi misión secreta había triunfado. Había logrado, desde las sombras, guiar a mi nieto desde el campo de tierra de Funchal hasta las puertas de uno de los clubes más grandes de Portugal. La noche antes de su partida no pude resistirme. Escribí una última carta anónima y se la dejé en su maleta. No había dinero en ella, solo unas palabras. Querido campeón, escribí, el viaje que empiezas ahora será difícil. Estarás solo, echarás de menos tu hogar, pero nunca olvides que no luchas solo por ti. Llevas en tus hombros los sueños y los sacrificios de una familia que te adora. Tu fuerza no está solo en tus piernas, sino en el corazón de tu madre. Ve y conquista el mundo, no por la fama ni por el dinero, sino para demostrar que un niño de una familia humilde pero honrada puede llegar a ser el rey. No firmé la carta. No era necesario. Estaba seguro de que él, con su increíble intuición, sabría de alguna manera que había un amor más grande, un amor fantasmal, velando por él. Mi misión secreta llegó a su fin. Desde mi escondite en Madeira, observé cómo mi nieto, mi campeón, ascendía al firmamento del fútbol mundial. Cada uno de sus éxitos, cada trofeo, cada balón de oro, era para mí una victoria personal y silenciosa. Lo vi convertirse en un hombre, en un padre, en un líder, y siempre, siempre, manteniendo a su familia como el centro de su universo. Mi hija Dolores, gracias al éxito de su hijo, pudo finalmente descansar, disfrutar de la vida que tanto merecía. Verlos a todos felices y seguros fue la única recompensa que necesité. Durante años mantuve mi distancia, contento con mi papel de fantasma. Pero el tiempo, como el mar, acaba por arrastrar todos los secretos a la orilla. A medida que mi cuerpo envejecía y mis fuerzas disminuían, la idea de morir como un extraño para ellos se convirtió en un tormento. Fue mi propia hija, Dolores, con su intuición de otro mundo, quien finalmente ató los cabos. Había oído a lo largo de los años rumores fragmentados de un benefactor anónimo, del pago de las cuotas del club, de las botas aparecidas milagrosamente. Y un día encontró una vieja y única foto que yo conservaba de mi juventud, antes del naufragio, una foto que se me había caído accidentalmente cerca de donde ella vivía. Vio el rostro del joven marinero en la foto y vio mis ojos en él. Me buscó, me encontró en mi humilde habitación.
Recuerdo ese día como si fuera una película. Entró, se sentó frente a mí y sin una palabra puso la vieja foto sobre la mesa. Me miró y en sus ojos no había acusación, sino una pregunta tan profunda y dolorosa que me partió el alma. Y yo, después de casi 40 años de silencio, finalmente me derrumbé. Le conté todo: el naufragio, el exilio en Venezuela, la lucha, el regreso, la decisión de permanecer muerto para proteger su paz, los regalos Lloramos anónimos juntos durante horas. Lloramos por los años perdidos, por el dolor, por el amor que ni el océano ni el tiempo habían podido extinguir. Ella no vio a un padre que la había abandonado. Vio a un hombre que había hecho el sacrificio más inimaginable por amor. Mi hija, mi increíble, fuerte y compasiva Dolores, me tomó la mano y me dijo: «Has estado llevando esta carga solo durante demasiado tiempo, papá. Es hora de volver a casa». Y así fue como, en el ocaso de mi vida, el fantasma finalmente volvió a la vida. La reunión con el resto de la familia, con un cristiano ya adulto, fue uno de los momentos más abrumadores y hermosos de mi existencia. Explicarles que el abuelo, al que daban por muerto, había estado siempre allí, vigilando, ayudando, fue una conmoción. Pero la reacción de mi nieto fue la que me dio la paz definitiva. Me escuchó en silencio, sus ojos fijos en mí, absorbiendo Cuando cada terminé, palabra se de mi levantó, odisea. Me abrazó y me dijo: «Toda mi vida he sentido una fuerza que me empujaba, una protección que no entendía. Ahora sé que eras tú. Las botas, las cuotas del club, todo. Abuelo, tu historia no es una historia de un hombre dado por muerto. Es la historia del amor más grande que he conocido. Y el mundo tiene que conocerla». Fue él, junto con toda mi familia, quien me insistió en que contara esta historia. La gente necesita saber que nuestra fuerza viene de un amor como el tuyo, me dijo. Por eso hablo ahora. No para reclamar ningún mérito, pues todo el mérito es de mi hija Dolores por su crianza y de mi nieto por su carácter sobrehumano. Lo hago para cumplir su deseo y para cerrar el círculo. Mis últimos años han sido el regalo que nunca esperé. He podido sentarme con mi nieto y contarle historias, no como un benefactor anónimo, sino como su abuelo. He podido abrazar a mi familia finalmente. Está completa. Así que, cuando me preguntan cuál es el secreto del éxito de Cristiano Ronaldo, yo ya no hablo solo de disciplina. Hablo de un amor que sobrevivió a un naufragio. Hablo de un padre que se convirtió en un fantasma para proteger a su hija. Hablo de una madre leona que crió a un rey en la más humilde de las casas. Y hablo de un niño que, incluso sin saberlo, jugó cada partido para traer a su abuelo de vuelta de entre los muertos. Mi nombre es por muerto, pero el amor de mi familia me mantuvo con vida. Y hoy, gracias a ellos, finalmente he vuelto a casa.